Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Guatemala, el de Gabriela Barrios. Acompáñenme a ver todos los detalles. Vilma Gabriela Barrios López nació a finales de mayo de 1991 en Quetzaltenango, una ciudad en la región occidental de Guatemala, también conocida como Xela. La niña a quien le decían Gabriela o Gaby creció en la colonia Díaz, en la zona 3 de dicha localidad, junto a sus hermanos y sus padres, Neri Barrios y Orba Lili López, ambos educadores. Gabriela era una persona alegre y amigable, una característica que la acompañó toda su vida. Siempre fue buena estudiante y, según sus amigos y vecinos, destacó desde pequeña por sus principios y valores, así como también por ser muy cariñosa y servicial. Los fines de semana iba a la iglesia evangélica con sus familiares. Tras terminar sus estudios en el colegio, Gabriela entró en la Universidad Mariano Gálvez para estudiar arquitectura, una carrera por la que sentía mucho entusiasmo. Luego de culminar sus estudios universitarios, inició con una amiga una empresa en ese ramo. Gabriela además era poetisa. Participó en distintos eventos de dicho género literario organizados en Xela y escribió un libro titulado Versos Incompletos. Entre las pasiones de la inquieta joven también estaba la cocina, lo que la llevó a estudiar para convertirse en chef. También le encantaba la locución, oficio al cual se dedicaba en una radio cristiana de Quetzaltenango. El hermano de Gabriela, Neri Alberto Barrios, contó que la joven también amaba cantar y había grabado un disco con su papá. Para cuando todos los hechos que narraremos el día de hoy sucedieron, Gabriela estaba por cumplir 3 años de noviazgo con un joven llamado Eric Lancerio, junto a quien se le veía en fotos y videos siempre sonriente. Los muchachos se conocieron en 2014, durante un evento organizado en Xela, para recoger fondos para los niños con cáncer. En este evento, Eric participó vestido de payaso. Soñaban con formar una familia juntos, y de hecho él ya tenía el anillo de compromiso, y pensaba pedirle matrimonio a la joven el día de su aniversario, el 1 de julio de 2017. Pero ese sueño nunca se cumpliría. Un hombre se interpuso en su camino, acabando con la vida de Gabriela y desvaneciendo las ilusiones y los planes de su novio. El nombre de este hombre, Emerson Marroquín Alonso, quien puede sonar familiar para muchos, por tratarse de un conocido exfutbolista de Primera División de Guatemala. Emerson nació el 2 de abril de 1977 en Quetzaltenango, y lo llamaron tal como su padre, que fue otro exfutbolista. Militó muchos años en el club Xelajú Mario Camposeco, donde obtuvo importantes logros, pero también formó parte de otras plantillas, como Juventud Retalteca, Marquense, Suchitepeques y Deportivo San Pedro, en algunas de las cuales fue capitán. De acuerdo con reportes de medios del país centroamericano, en sus buenos tiempos en el balompié fue campeón con Xelajú, específicamente en el año 1996, al derrotar al equipo de Comunicaciones en el Estadio La Pedrera. Ese triunfo es visto como uno de los mayores logros de Emerson en el fútbol de su país. De acuerdo con algunos reportes de medios, a Emerson se le recuerda por llegar al límite del reglamento en los juegos y poseer un temperamento explosivo que le ocasionó problemas en su carrera. El quetzalteco también representó al país en varias ocasiones con el seleccionado nacional. Después de que Emerson se retiró del fútbol profesional, poco se supo de su nueva vida. El hombre adoptó como práctica la publicación de fotografías de su tiempo de futbolista a través de su página de Facebook, en la cual presentaba sus logros, los equipos en los que jugó y a sus compañeros. En respuesta obtenía elogios y comentarios, no solamente de sus seguidores, sino también de otros jugadores. Al final, en 2017, el hombre que en su momento fue una figura del balompié reapareció en los medios, pero en esa oportunidad su historia era material para los titulares de la Crónica Roja, más que para los espacios deportivos.
La figura del deporte nacional fue noticia nuevamente, pero como sospechoso de un crimen abominable. Todo comenzó los primeros días de febrero del año 2017. Gabriela, de 25 años, y su madre, Orba, de 53, estaban buscando una casa para alquilar. El motivo de esto era que el padre de Gabriela había sido diagnosticado con cáncer y se había tenido que someter a una cirugía muy importante. Él en ese momento todavía estaba en el hospital. Gabriela y su madre pensaron que para que él estuviera más cómodo en su casa y se recuperara de mejor manera, al hogar de la familia había que hacerle algunas reparaciones y modificaciones. Y mientras se realizaba esta obra en la casa, ellas tenían que buscar un lugar para vivir. Por lo cual Gabriela se puso a ver en algunos periódicos. El 3 de febrero encontró un anuncio que le llamó la atención. Era el de una casa en el municipio de Cantel. Ese mismo día realizó una llamada. Le contestó un hombre que decía ser el dueño de la vivienda y concertaron una cita para la mañana del día siguiente, el 4 de febrero. Ese día Gabriela y su madre asistieron con mucha puntualidad a la cita. Llegando a la casa, fuera de esta se encontraron a un hombre que decía ser el dueño de la casa, el mismo que había hablado con Gabriela por teléfono. Este hombre era el reconocido futbolista Emerson. Él solamente les enseñó la casa por fuera. Les dijo que todavía tenía inquilinos en esta, pero que estaban a punto de irse. A cambio de la visita en la casa por dentro que no se pudo hacer, él les dijo que las llevaría a ver en dónde empezaba el yacimiento de donde la casa tomaba el agua. Ambas mujeres decidieron aceptar esta propuesta y comenzaron a caminar con el hombre. Mientras hacían este recorrido con Emerson, Gabriela grabó 2 videos en su celular. En uno se le ve a su madre hablando con el hombre, y en el otro se puede ver al hombre caminando frente a ellas. Esta fue la última comunicación que la joven hizo con sus amigos y familiares. Envió los videos más o menos al mediodía. Horas después de esa comunicación, los familiares de las 2 mujeres fueron invadidos por la preocupación. Todos los intentos que hicieron por saber de ellas quedaron sin respuesta. Los otros hijos de Orba intercambiaron mensajes y llamadas entre ellos y con otros familiares, preguntándose por el paradero de las 2 mujeres, pero nadie tenía información. Tanto Gabriela como Orba eran mujeres activas e independientes, pero no era normal que dejaran de responder sus teléfonos y de contestar mensajes durante varias horas. Una de las hijas decidió acercarse a la universidad donde su mamá era profesora, para ver si estaba dando clase. Al llegar le informaron que ese día ella no se había presentado a trabajar. En ese momento la sensación de inquietud porque les podía haber pasado algo malo terminó apoderándose de ellos. Neri, el hijo de Orba, se acercó también a la casa de estudios para reunirse con su hermana y posteriormente comenzó a hacer memoria sobre lo que Gabriela les contó de la visita para ver una propiedad. Recordó que le dijo que irían a Cantel, pero no compartió la ubicación exacta, de modo que decidió volver a ver el video que les envió para tratar de hallar algún indicio que les permitiera ubicarlas. Al ver nuevamente las imágenes, Neri reconoció el lugar, pues en el año 2014 había estado allí haciendo un avalúo. A eso de las 7 de la tarde se dirigió con su hermana a la dirección que recordaba, y un cuarto de hora después habían localizado el inmueble. Neri descendió de su auto y se acercó al portón para verificar que en efecto se tratara del sitio. Uno de los detalles que se lo confirmó fue una camioneta roja chocada que se veía en el video de su hermana y que seguía estacionada en el mismo punto. Neri y su hermana comenzaron a tocar insistentemente en la casa, pero nadie les abrió. Parecía que en ese momento no había ninguna persona dentro. Así que comenzaron a rodear la casa tomando la calle para ver si ellos veían alguna señal de Gabriela, de Orba o del vehículo que estaban utilizando ellas ese día, porque cuando llegaron al sitio no lo vieron por ninguna parte. Esto ya les pareció también muy extraño. Siguieron tocando en la casa y al no obtener respuesta decidieron tocar en casas vecinas. Las personas que vivían cerca de este lugar no les dieron mucha información. Simplemente les dijeron que la persona que rentaba la casa era Emerson, el exfutbolista, pero que luego de eso no tenían más información y nadie había visto a Gabriela o a su madre ese día. Unos minutos después llegó un automóvil de color negro. De este descendió Emerson y una mujer. Ellos entraron rápidamente a la casa sin hacerle caso a Neri. Él siguió tocando la puerta cuando se dio cuenta de que estos ya estaban dentro del lugar, pero de nuevo no le abrieron.
así que él ya no sabía qué hacer. Comenzaron a buscar en los alrededores con ayuda del novio de Gabriela, que había llegado también al lugar. Otros familiares y amigos comenzaron a buscar en distintos hospitales. Pensaban que tal vez las mujeres habían tenido algún accidente y estaban allí. Al final, luego de unas horas, encontraron a Orba con vida en el Hospital Regional de Occidente. Ella estaba muy golpeada, tenía muchas señales de violencia, y a pesar de que había sufrido mucho, estaba consciente, e identificó a Emerson como la persona que la había atacado. Para ese momento aún no se tenía ni una sola pista de dónde estaba Gabriela. Mientras Orba luchaba por su vida, el resto de familiares y seres queridos de Gabriela seguían con su desesperada búsqueda. Por la cercanía con el lugar, Eric bajó hasta la orilla del río Salamá, mientras Neri fue a poner la denuncia ante la comisaría de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. En horas de la mañana del 5 de febrero, llegó la noticia que nadie quería recibir. Una prima se comunicó con Neri y le dijo que su hermana había sido hallada sin vida en el río Salamá. Rescatistas de los bomberos voluntarios recuperaron el cadáver, el cual presentaba heridas en el abdomen, el pecho y el cuello. Eric, quien participó activamente en la búsqueda, dijo que cuando vio el cuerpo sin vida de Gabriela, ella estaba prácticamente irreconocible. Estaba irreconocible, tenía las piernas moradas, rasguñada, con golpes en la cara, como imagínese la imagen de Jesucristo, cómo fue golpeado. Él huyó. Nosotros ya sabíamos quién era él. Nosotros sabíamos de que aparentemente él era una persona famosa, poderosa, que en su momento esto y lo otro. Las autoridades informaron que la víctima presentaba heridas de arma blanca y que las investigaciones en curso ya habían arrojado algunas pistas. El fiscal Olivio de León reveló que Gabriela y su madre, que había aparecido, como ya sabemos, la noche anterior, estuvieron visitando una vivienda en alquiler, en el mismo sector donde fue hallado el cuerpo. Neri se encargó de hablar con su papá, quien estaba recién operado. Al enterarse de lo ocurrido, el hombre le recriminó a su hijo por no haber acompañado a su mamá y a su hermana a ver la vivienda. Mientras los abatidos familiares y amigos de Gabriela se reunieron para darle el último adiós en el cementerio general de Shela, la policía seguía con las investigaciones y acciones para atrapar al responsable del violento crimen. Unos días después de los hechos, el subcomisario José Martínez de la Policía Nacional Civil aseguró que tenían suficientes indicios para dar con el responsable del homicidio de Gabriela y del ataque a su madre. Agregó que desde el 5 de febrero, un día después del suceso, la vivienda donde ocurrieron los hechos se mantenía bajo custodia. El funcionario declaró que ya tenían una cronología de los hechos, esto gracias al testimonio de Orba, la sobreviviente del ataque. Ella contó primero lo que ya sabemos. Se habían reunido con Emerson para ver la casa. Este les dijo que no podían entrar, y luego de eso las llevó al área verde que tenía el terreno. Orba comentó que caminaron por un camino de terracería hasta llegar a una pequeña choza. Los tres entraron en este lugar porque supuestamente Emerson les quería mostrar algo a las mujeres dentro. Una vez dentro, él comenzó a insultarlas, a pegarles y a pedirles sus pertenencias. Tanto Gabriela como Orba le dieron al hombre su dinero, sus carteras, todo lo que tenían, pero él no se quedó contento con esto y comenzó a atacarlas. Orba dijo que el hombre tenía una especie de punzón, muy parecido a los clavos con madera que utilizan los zapateros. Dijo que ella y Gabriela pudieron salir de este lugar donde las tenía encerradas, pero que en ese momento él comenzó a atacarlas a ambas. Primero a Gabriela, le dio múltiples golpes con este punzón en el cuerpo. Terminó básicamente apuñalándola con este objeto en el cuello y en el pecho, hasta que ella se desvaneció. Luego siguió con Orba, le dio también muchos golpes con este objeto y muchas puñaladas a ella en todo el cuerpo. Supuestamente el hombre pensaba que ellas ya estaban muertas, pero escuchó la respiración de Orba y regresó a patearla. Estuvo observando a las dos mujeres más o menos media hora, y cuando él ya pensaba que las dos estaban completamente sin vida, las cubrió con algunas hojas y algunos palos y se fue del lugar. Orba comentó que ella esperó un poco más para empezar a moverse. Comenzó a tocar a su hija y a pellizcarla para que ella reaccionara, pero lamentablemente en ese momento Gabriela ya estaba sin vida.
Orba pensó que su ropa era muy llamativa, tenía unos colores muy brillantes, así que se quitó algunas prendas y comenzó a arrastrarse. La mujer tomó fuerzas de donde no tenía y logró llegar a la orilla del río. Se metió en este dejando que la corriente la llevara. Cuando se dio cuenta que estaba en un lugar más o menos poblado, se agarró de una piedra, salió del río y comenzó a arrastrarse hasta una carretera. Fue en la orilla de la carretera que varias personas la encontraron, llamaron a las autoridades y luego fue trasladada al hospital. Por su parte, la coordinadora del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Silvia Fernández, informó que el cuerpo de Gabriela presentaba una herida en la arteria carótida y una lesión penetrante en el corazón. Además, la víctima tenía una fractura en la nariz, lo que confirmaba lo expuesto por su madre, quien refirió que el ataque a su hija había comenzado con un golpe en la cara. Según el estudio post-mortem, la joven murió por una hemorragia interna. En total presentaba 51 heridas realizadas con un objeto punzopenetrante, 13 en el cuello, 4 en el tórax, 19 en los senos y 15 en el abdomen. Poco antes de cumplirse 2 meses desde el asesinato de Gabriela y la agresión a su mamá, las autoridades revelaron que el principal sospechoso como autor material de los crímenes era Emerson, sobre quien recaía una orden de captura emitida el 20 de marzo por los delitos de femicidio, femicidio en grado de tentativa y robo agravado. Los familiares y amigos de Gabriela tuvieron un rol activo mientras la policía adelantaba las investigaciones para capturar al autor del crimen, además de organizar movilizaciones. Colocaron carteles en distintos puntos de la ciudad como recordatorio del caso y pidiendo justicia. Una singular protesta estuvo protagonizada por el novio de Gabriela, Eric, en su personaje del payaso Chito, en compañía de Limoncito, un payaso conocido en la localidad, quien era amigo de la joven. Con carteles alusivos, los dos se pararon en la puerta del Centro Regional de Justicia de Quetzaltenango para exigir respuestas. Eric recordó que cada vez que él se vestía de esa manera la hacía reír, y aseguró que su amor, fidelidad y lealtad hacia ella seguían allí. En esa oportunidad, el joven afirmó que aunque los investigadores trataban de hacer su trabajo, había algunas personas en cargos superiores a quienes no les interesaba resolver el crimen. Los reclamos de las personas cercanas a la estudiante fueron acompañados por la comunidad y por distintas instituciones que luchan contra la violencia en Guatemala, entre ellas organizaciones de periodistas como la Alianza de Entidades de Prensa. Los representantes de los comunicadores fijaron posición partiendo de la base de que Gabriela era locutora en una emisora radial de su localidad. En ese contexto, la alianza insistió en la importancia de que el gobierno diera cumplimiento a la construcción de un programa de protección a periodistas. La muerte de la querida joven dejó mucha tristeza entre sus más allegados. Eric, que sintió que su mundo se derrumbaba, fue uno de los más afectados. Se entregaba de lleno a los proyectos y sobre todo ayudaba y amaba mucho a su familia. No puedo dormir, tengo que dormir con la luz encendida. Me duele el pecho constantemente. Hay amigos que me han visitado y me dicen que siga adelante, me hacen sonreír, pero a pesar de la risa, el dolor es constante y está ahí. Realmente es muy duro, muy difícil. Como ya sabemos, los enamorados estaban a meses de cumplir 3 años de relación. Y también tenemos que recordar que el día del aniversario, Eric tenía planeado pedirle matrimonio a Gabriela. Llegado ese día, el joven quiso recordar a Gabriela y compartir su amor por ella, para lo cual difundió un video que tituló Hoy era el día, en el cual hizo un recorrido por su historia de amor, con fotografías y videos. Según sus palabras, solo sus recuerdos lo mantenían vivo. Volviendo a los esfuerzos que estaban haciendo las autoridades por capturar a Emerson, se supo unos meses después que el hombre había abandonado el país. El que en su momento fue un muy reconocido deportista en el país, ahora era un hombre buscado por la Interpol por un delito horrible como el asesinato. Rápidamente su fotografía se comenzó a ver no solamente en las calles de Guatemala, sino en muchos otros países, y los medios de comunicación hicieron eco del hecho. Todo el mundo estaba dispuesto a ayudar para que el hombre fuese detenido y llevado ante la justicia. Mientras tanto, en sus intentos por evadir la justicia, el fugitivo cambió su apariencia y se hizo pasar por mexicano,
Pero al final todo fue en vano. El 31 de agosto de 2017 lo detuvieron en Estados Unidos, específicamente en Texas, aunque la noticia de su aprehensión se conoció más tarde, el 6 de septiembre. Para ese momento, las unidades de inteligencia del país norteamericano habían logrado confirmar su identidad, con el apoyo de la Policía de Guatemala y la Interpol. El trabajo consistió en aplicar el análisis lofoscópico, que se refiere a los relieves existentes en la piel de la palma de las manos, y el dactiloscópico, que se refiere al que compara las huellas dactilares. Tras ser informados del arresto del homicida, la Cancillería guatemalteca anunció que Emerson sería deportado desde los Estados Unidos para responder por sus crímenes ante la justicia del país. Su extradición se concretó el 1 de diciembre de 2017. Llegó al país a través de la sede de la Fuerza Aérea y quedó de inmediato bajo custodia. Una vez en suelo guatemalteco, Emerson dijo que toda la verdad se sabría a su tiempo. Ya estaba en Estados Unidos, pero cuando supe que Interpol me buscaba, preferí someterme a las leyes, ¿verdad? Porque ya Interpol, yo conozco Interpol y es otro nivel. Entonces, ¿para qué estar huyendo de las leyes, ¿verdad? ¿Y si sabías que te buscaban por el asesinato de esa persona? Solo que me estaban buscando. Pero sí, ese día sí le alquilaste estabas alquilando esa casa. La que ellos llegaron a ver. Eso va a salir después, todo va a salir después. Ya pero si estabas alquilando una casa en ese tiempo. Yo me dedico a muchos negocios. Yo después de ser futbolista me dediqué desde venderte un perro hasta alquilarte un carro, de todo. Yo era negociante. El 22 de diciembre de 2017, el juez Leonel Gómez vinculó a Emerson a proceso, tras una audiencia de 9 horas, y lo envió a prisión preventiva por femicidio y femicidio en grado de tentativa, mientras que no encontró méritos para el delito de robo agravado, que también pesaba en su acusación, por considerar que el imputado pudo haberse llevado las pertenencias de las dos mujeres con finalidad de esconderlas, y no del robo como tal. El caso de la Fiscalía contra el exfutbolista incluyó entre las pruebas el testimonio de la sobreviviente del ataque y madre de la víctima mortal, quien reconoció plenamente al perpetrador. El expediente también contaba con las imágenes que la propia Gabriela captó momentos antes de morir, en las cuales aparecía Emerson. Adicional a la identificación visual que hizo Orba, también se realizaron distintas identificaciones de Emerson de manera científica. En la escena del crimen se había encontrado ADN, el cual no pertenecía ni a Gabriela ni a su madre. Cuando se realizó el respectivo examen se determinó que en efecto era ADN de Emerson. Otra cosa que ayudó mucho en la investigación fue la localización de los teléfonos celulares, tanto de las víctimas como del asesino. Los teléfonos de los tres habían estado en el mismo lugar a la misma hora en el municipio de Cantel, y además de eso, por los registros telefónicos se pudo corroborar que Gabriela había hecho una llamada al número de Emerson un día antes del ataque. La llamada que, como ya sabemos, fue en la cual ellos se pusieron de acuerdo para visitar la vivienda. Durante la audiencia, el abogado Rodolfo Díaz, en nombre de la Fundación Sobrevivientes, una ONG que facilita apoyo emocional, social y legal a mujeres víctimas de violencia, pidió que se aceptara a Eric como querellante adhesivo en el proceso contra Emerson, solicitud que fue aceptada por el juez y por la defensa. El magistrado justificó su decisión expresando que había quedado comprobado que los jóvenes eran novios y que él era una víctima colateral del crimen. Por su parte, el abogado de Emerson, Benito Ajucum, dijo que la sangre de Gabriela había sido hallada en la propiedad de Emerson, pero que esto no demostraba que su representado se encontraba en el lugar en el momento de los hechos, aunque ya sabemos que había un análisis en el cual se demostraba que la sangre y el ADN del hombre también estaba con la de las víctimas. 4 meses después, el 12 de abril de 2018, se llevó a cabo la presentación de la acusación contra Emerson, durante la cual el Ministerio Público dijo tener 140 pruebas en su contra. En esa oportunidad, la defensa solicitó el sobreseimiento de la causa, alegando que la fiscal no entregó el informe elaborado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, con relación a las muestras del material genético que se encontró en las uñas de Gabriela. Afirmó que según dicho reporte, no se halló material genético de Emerson, sino de otras 2 personas que no fueron identificadas. Además, como ya había hecho con anterioridad, la defensa sugirió que debían investigar a Eric,
pues en procesos como ese la pareja de la agraviada suele ser objeto de averiguación, cosa que no había ocurrido en el caso de Gabriela. Tras un amparo de Emerson que retrasó el comienzo del juicio, este finalmente se inició en julio de 2022. A lo largo de las audiencias, la mayoría de las cuales fueron a puerta cerrada, se presentó el testimonio de Orba, la sobreviviente al feroz ataque y madre de la víctima mortal. Nos empezó a picar de tal manera, empezó con mi hija a picarla y a mí también. Y mi hija estaba sin vida, señor juez. La tuve que dejar ahí para pedir auxilio y salvar mi vida, para estar con mi familia, señor juez. También se oyeron los testimonios de Neri, el hermano de Gabriela, y de Eric, el entonces novio de la joven. Los jueces además escucharon a los funcionarios que auxiliaron a Orba tras escapar de su atacante, y se llevó a cabo un reconocimiento judicial en la ribera del río Salamá, para constatar, entre otras cosas, la factibilidad del recorrido realizado por la mujer en su escape. Como parte de su estrategia, la defensa trató de que los delitos de Emerson fueran cambiados. Ellos no querían que el hombre fuese juzgado por femicidio y tentativa de femicidio. Argumentaron que esto no podía ser así, ya que él no tenía ninguna relación anterior con las dos mujeres que había atacado. Además de eso, también dijeron que no había existido ningún ataque de naturaleza sexual durante el crimen, que simplemente se había tratado de un ataque de ira. La defensa también quiso deslegitimar todo lo que Orba había contado. El abogado dijo que a él le parecía imposible que la mujer realizara un recorrido por el río y que fuese ayudada llegando ella sola a la orilla y luego arrastrándose a la carretera. También quiso restarle importancia a las heridas de la mujer, las cuales describió como simples piquetes, pero ya había declarado una persona, un paramédico que la había ayudado en la escena donde fue encontrada en la carretera, el cual describió las heridas que tenía la mujer como muy graves. Al acercarse el fin del proceso, el Ministerio Público y la Fundación Sobreviviente solicitaron una condena de 96 años de cárcel para Emerson, 50 por femicidio por la muerte de Gabriela, 40 por la tentativa de femicidio por el ataque a Orba y 6 años más por robo agravado. Antes de conocerse la sentencia, Eric pidió justicia y dijo que sobre la tumba de la mujer con la que había soñado casarse, prometió que a diferencia de otros casos, el suyo no quedaría impune. El acusado también tuvo la oportunidad de hablar antes del pronunciamiento de los jueces. Él pidió respeto a sus derechos y reiteró que había una prueba científica que lo absolvía, la de las uñas de Gabriela. Dijo que era un guatemalteco honorable de 45 años, con un matrimonio de 25, que luego de ser futbolista profesional durante casi 2 décadas, se había convertido en comerciante. Yo les puedo decir claramente, y como un guatemalteco que soy, yo las manos las tengo limpias, soy un hombre trabajador, honrado, nunca he cometido ni un delito, no he tenido problemas con nadie, ni he hablado mal de nadie como lo han hecho conmigo. Esto ha sido un show publicitario, desgraciadamente se ha tomado así, pero soy un caballero y sé respetar. Al emitir el fallo, la jueza Patricia Lainez manifestó que para llegar a un veredicto, las pruebas que se presentaron durante el proceso fueron analizadas de forma conjunta, para tener un panorama amplio de las circunstancias que rodearon los hechos. La jueza se refirió a las pruebas de telefonía y a la identificación de las imágenes del sospechoso en las grabaciones realizadas por una de las víctimas, también como al valor probatorio que se le asignó a la versión de la sobreviviente y de los funcionarios que la rescataron, a pesar de los intentos de la defensa de contradecirlas. Igualmente, la magistrada recalcó que, contrario a lo expuesto por la defensa, que peleó que a su cliente no se le impusieran cargos por femicidio, los juzgadores consideraron que la agresión se produjo por el ejercicio de relaciones desiguales de poder y que el acusado violentó a las víctimas por el hecho de ser mujeres. Asimismo, la jueza Patricia aclaró que la ley no exigía un tiempo determinado de relación entre víctima y victimario para calificar un delito de femicidio. Con respecto al alegato de Emerson en cuanto a que una prueba de ADN demostraba que él no había sido el atacante de Gabriela, los magistrados indicaron que dicho resultado no generaba certezas con respecto a la participación de otras personas en el asesinato, considerando que la testigo clave dio cuenta de un solo agresor que quedó plenamente identificado. El fallo se conoció el 21 de septiembre de 2022.
Emerson Marroquín fue sentenciado a 50 años de prisión inconmutables por el femicidio de Vilma Gabriela Barrios López y a 16 años y 8 meses por el intento de femicidio de Orba Lili López López. A su salida del tribunal, mientras era trasladado por funcionarios policiales, Emerson dijo que Dios se haría cargo de todo. Como ustedes dicen, es el primer tiempo nada más, falta mucho todavía por caminar. Por otra parte, el hermano de Gabriela, Neri, también hizo referencia a Dios, a quien agradeció de que se hubiera hecho justicia, a pesar de los recursos interpuestos por la defensa, los cuales en algún momento los hicieron dudar del logro de un fallo favorable. Eric también expresó su satisfacción por el resultado y pidió que se recordara a Gabriela como un símbolo de justicia, como una persona luchadora y responsable con la sociedad y con su familia. 5 años y 7 meses después de aquel fatídico día en el que la prometedora mujer perdió trágicamente su vida y se trastocó la existencia de todos los que tuvieron la oportunidad de conocerla, se hizo justicia por Gabriela. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como siempre decimos, muy fuerte, muy impactante. Una persona que fue muy aclamada por muchos en un país durante muchos años terminó tras las rejas por quitarle la vida a una joven que estaba empezando su vida, que tenía muchos sueños, muchas ilusiones, que era muy querida por muchas personas y que seguramente hubiese tenido un futuro increíble. Su madre se salvó, gracias al testimonio de ella también se pudo lograr esta sentencia y al final se espera que esta persona pase el resto de sus días en la cárcel y no pueda hacerle daño a nadie más. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.